Estamos aquí con Elizabeth Jacobo, ingeniera agrónoma, que ya dijo que es profesora adjunta de una cátedra en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a dejar que ella nos cuente un poco qué es lo que está pasando con la ganadería en la República Argentina. Aquí tenemos un título del Clarín Rural de hoy, sábado 12 de noviembre de 2011, que dice: la intensificación se afianza. La ganadería de precisión crece con el uso de nuevas tecnologías para la alimentación. Lo que está pasando, como dice ese artículo, es que para producir carne hay que intensificar más, hay que poner más insumos por varias razones. Una de ellas es porque tenemos menos suelo disponible. La menor cantidad de suelo disponible para la producción ganadera está vinculada absolutamente con el boom de la soja. En el año 94 había 12 millones de hectáreas sembradas con cultivos de grano grueso, que son los cultivos de verano, básicamente soja, que son la mayoría de los cultivos que se hacen en nuestro país, y hoy hay 25 millones, o sea, se duplicó, 25 millones de hectáreas sembradas. Esas 12 millones de hectáreas que subieron, se le restaron a las pasturas de la pampa húmeda y se le restaron a ecosistemas de monte o de bosque en el norte del país. Que esa es la causa por la cual hoy no queda más remedio, vamos a ponerlo entre comillas, que intensificar. Pero esa intensificación tiene múltiples aspectos de los que hablar. Vamos a empezar por el más tangible para la gente de la ciudad, que es el tipo de carne que come. La intensificación hoy significa que los animales que están llegando al supermercado o a las carnicerías la gran mayoría vienen de sistemas de engorde a corral. Eso significa que la alimentación de sus últimos meses o periodos antes de ir al matadero se hace básicamente con granos y alimentos balanceados, sin pasto. Esa es la primera consecuencia de la intensificación. Y está completamente probado por profesionales de otras disciplinas, como son los médicos, que la carne que viene de feedlot o de corral no tiene las mismas propiedades alimenticias que la carne que se genera con la producción. No solamente de pasto. Cambia el sabor, sino que cambian los efectos. El perfil de ácidos grasos cambia, básicamente. Tienen más colesterol, mucho colesterol y ácidos grasos nocivos. O sea que es una carne que hace relativamente mal a la salud. Toda la carne no hace mal a la salud. La carne de pasto es una carne saludable, con muchísimas propiedades, entre otras, yo no soy la más indicada para hablar de esto, pero porque tendría que ser un médico, pero tiene propiedades como una serie de ácidos grasos indispensables para la vida humana, que de hecho en muchos nutricionistas hoy a esos mismos ácidos grasos que ya la carne no da, los está dando con pastillas, o sea, por la industria farmacéutica. Ahí está. Se complementa, ¿no? Un nuevo negocio, ¿no? Otro negocio. Otro negocio más. Y además desde la perspectiva de la democracia, a mí me preocupa esto porque el ser humano cada vez participa menos en su propio destino, ¿no? Yo recuerdo, a ver si me ayudas, hace unos años haber visto unos afiches del INTA donde decía: la carne argentina tiene menos colesterol que el pollo. Es lo que te estoy diciendo yo. Hace unos años. Pero había una campaña. El INTA simplemente hace unos la años, levantaron, no dijeron que cambió, no se habló más del tema. Exactamente. La información sobre la propiedad de la carne de pasto la generó el INTA. La generó el INTA hace algunos años. Y era una gran expectativa, incluso internacional. Era una gran expectativa, inclusive como negocio, porque era una manera de vender nuestra carne, de exportar nuestra carne, básicamente. Sí. En algún momento, misteriosamente, en el INTA se silenció esa información, pero absolutamente la gente que trabajaba en eso dejó de trabajar en eso, y actualmente a mí me cuesta encontrar artículos al respecto. Hace poco tiempo, claro, lo que salió fue un artículo del INTA, de profesionales que trabajan en el INTA, reconociendo esto que es ese run de que la carne de vaca tiene gusto a cerdo. Y salieron a reconocerlo, y dijeron que sí, que efectivamente por el tipo de alimentación, por esta forma de cría y engorde. Desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de que esto no está en debate y que la gente no tiene derecho a informarse, es gravísimo, ¿no? Seguimos hablando sobre las dictaduras militares y estamos viviendo estas situaciones tan atroces y las permitimos, ¿no? Sí, digamos, ¿verdad? Que las vivimos. Cómo se manipula
y cómo se silencian, ¿no? Y nadie cuenta el cambio que hubo, que es, que en definitiva, que ahora comemos una carne producida en corral de engorde. Un aspecto de ese cambio es una cosa absolutamente, yo creo que es disparatada, es impensable desde el punto de vista del sentido común, porque con ese proceso nosotros transformamos a un animal que tiene un animal con rumen, o sea, las vacas, como las cabras, las ovejas, tienen rumen, que es un estómago particular cuya principal función es transformar el pasto en proteína animal. O sea, es uno de los varios estómagos. Es uno de los varios estómagos, pero de todo ese sistema digestivo, lo que resulta es que los rumiantes tienen la capacidad, o sea, son intermediarios para el ser humano entre la energía del sol fijada por los pastos, o por los sistemas pastoriles, por los pastos, por las leguminosas, bueno, por las herbáceas, y el ser humano, que el ser humano no puede comer pastos, de hecho el ser humano come granos, pero los pastos no producen granos con propiedades para el ser humano. Por lo tanto, los rumiantes son el intermediario necesario para que al ser humano le llegue esa energía solar contenida en los pastos. En forma de proteína. En forma de proteína animal con muchas propiedades. Nosotros, o sea, el sistema tuvo yo no puedo ponerle adjetivo a esto porque es la insensatez de esa propiedad que tienen los rumiantes, hacerla a un costado y ofrecerle para comer granos, comida para lo cual, primero, comida para humanos, en primer lugar, y segundo, comida para lo cual los rumiantes no están adaptados a digerir. Por eso, cuando nosotros le damos granos en un corral de engorde, al animal también tenemos que darle dosis importantes de medicamentos, de nuevo, el tema de los medicamentos, son llamados, los medicamentos que se le dan son antibióticos ionosferos, para que el animal no se muera por comer granos y para que pueda digerirlos. O sea, hemos tenido la insensatez de no utilizar esa propiedad del rumiante y de transformar su alimentación en una alimentación como la de un ser humano, para lo cual tenemos que de nuevo seguir dando insumos, dando medicamentos y de nuevo contaminando, entre comillas, porque digo, la carne con un exceso de antibióticos que los médicos dicen que en un tiempo... Parece contra natura, ¿no? No, y además esos granos que se le dan, lo que también hay que contabilizar, digamos, sumar, es la energía tremenda que se gastó y los insumos que demandaron la producción de esos granos, que es la tan mentada siembra de soja, ¿no? Esas miles y miles de hectáreas de más de soja que se cultivan para después ir a alimentar a los animales. O sea, es un derroche. A los animales no se los alimenta con soja, se los alimenta con maíz y con pellets de soja, que es un derivado de la soja. Pero maíz bueno, es lo mismo, es maíz transgénico, es el mismo sistema. Son granos. Granos que requieren ese mismo derroche de energía. Por eso te decía, el tema de la intensificación tiene muchas facetas. Una es esta, lo que comemos. Otra es el tema de la energía, el tema del uso de la energía para producir alimentos. Mira, yo te voy a dar algunos datos internacionales porque todavía no tenemos datos producidos en el país. Yo tengo intenciones de generarlos, dentro de poquito los vamos a tener. Pero mira, te voy a contar, por ejemplo, que en Japón, que es el país que tiene más intensificado del mundo la producción de carne, se gastan 170 megajoules de energía, un megajoule es una unidad de energía, no importa, para producir 1 kilo de carne. 170 por kilo de carne. Ahí se confina todo. Desde la cría, la vaca pare en un corral, se engorda en ese mismo corral y el alimento que ese animal come viene del otro lado del océano. Ese es el sistema japonés. Como contrapartida, un sistema, digamos, esto te cuento los datos bibliográficos que existen en el mundo, los pocos que yo he podido encontrar. En sistemas orgánicos de Suecia, por ejemplo, para producir ese mismo kilo de carne, en vez de necesitar 170 megajoules, se necesitan 25. O sea, 9 veces menos energía, que es energía fósil, para producir la misma cantidad de alimento. Si hoy vinculamos esto con las dificultades, digamos, con la noción de que el petróleo y la energía fósil está en un momento de su pico para abajo, o sea, se está acabando, de declinación, sí. Vuelve a ser una terrible insensatez pensar en producir con, como dice el diario de ahí, este sistema de intensificación, se afianza la intensificación. Con intensificación, porque intensificación significan insumos como comida inversión fundamentalmente, de energía, inversión de energía, mucha energía para
para conseguir la misma cantidad de energía en proteína. El mismo resultado. El mismo resultado. O peor. No, el mismo en energía. Claro. Después en calidad, peor. Son Ahí dos está. temas diferentes. Y esto es algo que, de nuevo, eso se debe hablar, porque no puede ser que por un lado estemos hablando de los problemas de la falta de petróleo y por el otro lado estemos pensando en invertir petróleo para producir carne o lo que sea. Yo hablo de la carne en particular. Pero en este caso, sobre todo, y con la tradición de la Argentina, es lamentable que hayamos llegado a esto, ¿no? Es lamentable. A vivir como algo así parecido a Japón. Es lamentable. Y seguimos con esto, porque, como te decía, esto tiene múltiples aspectos, porque el tema de la intensificación no es nada más el tema del engorde de ganado con granos, es también el modo en que se producen los pastos en la etapa anterior, porque hoy nosotros no encerramos vacas. Las vacas son las productoras de terneros que luego se engordan para producir carne. Nosotros no encerramos vacas, todas nuestras vacas están a campo, pastorean libremente, perfecto. Pero ahí también aparece el mismo tema. ¿Qué tecnologías usamos para alimentar a esas vacas a campo? Y ahí es todo un tema, y el tema tiene que ver fundamentalmente con el uso de la energía por un lado y con la degradación de los pastizales naturales, que es el principal recurso forrajero que usamos con esas vacas. Simplemente lo que iba a comentar es la diferencia que hay entre la República Argentina y un país, ese paisito que es Uruguay, donde estuvimos hace poco con Ernesto, en un pueblito que se llama Santa Ana, y realmente comimos carne y decíamos... Carne pastoril, claro. Esto es carne. Y a pesar de las diferencias cambiarias y de que para los argentinos en estos momentos uno dice Uruguay es caro, a pesar de que Uruguay es más caro, esa carne que comíamos estaba al mismo precio que una tira de asado aquí en la República Argentina, y el sabor que tenía esa carne no tenía absolutamente nada que ver con la porquería que estamos comiendo hoy acá, que no sabemos si es telgopor, digamos. Históricamente en Uruguay el productor de carne siempre recibió mucho más, digamos, la carne no comprada en supermercados, sino la carne vendida por el productor siempre tuvo mucho más precio que la carne argentina. Y la carne en el mostrador tenía menos. O sea que hay, no entiendo cómo, pero evidentemente hay una intermediación que hoy acá hay menor en Uruguay. Claro, digamos, al que cría la vaca le dan más por kilo vivo. Y la carne en el mostrador cuesta menos. Eso es histórico. Yo no sé el último año, pero históricamente en Uruguay fue así. Lo que notable del Uruguay es, digamos, que sirve como ejemplo de lo que logra la pequeña escala, ¿no? Porque a la larga o a la corta, Uruguay tiene 3 millones, no quiero mentir, digamos, no sé si estoy dando un dato erróneo, pero se dice que en Uruguay siempre vivieron 3 millones de personas, porque las demás se van. O sea, tiene tanta gente viviendo adentro del país como fuera del país. La realidad es que la escala de Uruguay son 3 millones de personas o 4 millones de personas. Y cómo esa menor escala hace que todo lo que sea la alimentación tenga otra calidad. Ya que hablamos de escala, vamos a ir a la escala del tema de los productores de cría. Porque a ver, contanos algo, sí. ¿Quiénes son los que producen vacas en nuestro país? Mira, acá tengo un grafiquito que me va a ayudar. En nuestro país, el 66% de los productores de vacas tienen menos de 100 vacas. 66%. Es una escala muy pequeña. Y si vos sumás hasta 500 vacas, esto es más del 90%. O sea, el 90% de los productores de carne tienen menos de 500 vacas. O sea que hoy la actividad de cría, la producción de terneros, sigue siendo una actividad de pequeña escala. Es una de las pocas actividades en el campo. No sé si no es la poca, salvo algunas economías regionales en el norte. Todo lo contrario de lo que cree el común. Exactamente. Qué dato interesante. Se revirtió. ¿No? Es decir, la famosa oligarquía vacuna ya no existe más. Ya no es más oligarquía vacuna. Es un dato objetivo. Pero qué increíble, ¿no? Que el común de la gente sigue pensando que el poder es de la oligarquía vacuna. No. Estás diciendo todo lo contrario, que es una actividad de pequeños productores. Es una actividad de pequeña escala, por características intrínsecas de la actividad. Porque lo que más cuesta a un productor de cría es tener un empleado, mantener un empleado todo el año, si es que va a tener un empleado, para cuidar sus vacas. Y como más o menos una persona puede manejar entre 300 y 400 vacas como máximo, o las maneja el productor o no, digamos... O no tiene más. O no tiene más. A menos que tenga un hijo. A menos que tenga un hijo y se queden los dos en el campo. Ahí puede crecer un poco más. De hecho, hay situaciones... Pero no más. Pero es una actividad prácticamente familiar, ¿no? Es una actividad prácticamente familiar. Es una de las pocas actividades familiares que queda en la pampa húmeda. Y en el resto del país, ni que hablar.
estuve hace poco en la granja suiza de Noverá y bueno, y está limitada al manejo de una persona que le ayuda y la señora, mi amiga, que ya es muy mayor, y sí, en 20 hectáreas o menos, tienen 14 vacas o algo así. Pero bueno, es un manejo, te digo, las vacas son como perros, ¿no? Si cada una tiene su nombre, entran a su corral para hacer para todo el trabajo de tambo. Y la otra vez, bueno, yo llegué y le estaba pegando con una escoba a una, porque es la mimosa, me explica entonces, que mientras las demás se van, esta se va metiendo en el lugar de las otras para ver si dejaron algo, ¿comprendes? Y ella le pegaba con la escoba y seguía entrando y pasando la lengua en el, ¿cómo se llama?, el recipiente donde estaba el grano de las otras, ¿no? Y además la relación de ella con sus animales, ¿no? Que es una relación entrañable, no podría vivir sin vacas. Por eso es tan grave el proceso que ocurrió en nuestro país, que se concentró la demanda de esas vacas en poca gente. Ahí está, eso quería que comentaras. En los feedlots y los grandes... Los feedlots es una cosa espantosa. A mí me gustaría, yo creo que habría que hacer experiencias de llevar al público argentino a ver un feedlot. El olor espantoso. Es espantoso por cómo se produce y también por cómo está concentrada la actividad y por cómo la política de subsidios que se otorgó en nuestro país entre el año, creo que 2007 y 2009, porque, o 2010. Los subsidios terminaron. Los subsidios pero en su momento fueron era un negocio los que, hacer feedlot, los que permitieron, era un negocio absoluto, eran los que permitieron un nivel de concentración tan alta que hicieron que la demanda del productor de cría quedara en manos de unos pocos y que les bajara muchísimo el precio a la carne, al ternero. Luego el precio aumentó. Hoy el precio de la vaca es cara. Los productores que se sostuvieron, porque en este proceso se perdieron muchos productores, de estos pequeños productores, muchos dejaron la actividad, alquilaron sus campos y se fueron a vivir a la ciudad. Que esa era la intención, solapada. Claro. Pero muchos, estos hoy están mejor. ¿Por qué? Porque en todo este proceso se perdieron 12 a 15 millones de vacas de las 55 millones que tiene el país, por lo cual la oferta es muy baja y el precio subió. Hay mucha gente que está muy contenta con esto y están planteando, entonces, el precio del ternero y de la carne está alto, porque de hecho está alto. Está carísimo. Pero está alto también para el productor. Sí, sí. El productor que sobrevivió hoy está mejor. Sí, ha comprado más vacas. Entonces, ahí aparece otra de las trampas que creo que no vamos a poder hablar en esta oportunidad, que es a ese productor que hoy tiene algo puede mover dinero, cosa que en otras épocas no podía, es más, tenía que subsidiar su actividad con otra actividad, hoy no pasa. Y entonces a ese productor se le están ofreciendo variantes tecnológicas de altos insumos, porque el tipo hoy las puede comprar. Y eso es otra historia, y en realidad yo trabajo en eso, no en todo esto de lo que estuve hablando. Esa es la trampa mortal. Los espejitos de colores, lo están incorporando al sistema. A la escala, a la gran escala. A la escala y al supermercado. A la gran escala no van a poder al uso de insumos. Al uso de insumos. Porque son temas diferentes. Claro. Y el uso de insumos va junto con la degradación de los sistemas naturales, que es básicamente la base forrajera de todo nuestro rodeo nacional. Es un tema por sí solo y ahí les podría contar infinitas historias, pero las dejamos por otra vez porque... Yo quería simplemente recalcar para que quede claro para todos los oyentes, entonces, tenemos dos niveles. Uno es el de los productores criadores de vacas, que son casi en un 90% son pequeños productores. Y otra cosa es lo que pasa con los engordadores de vacas, que ya es el sistema, ¿verdad, Elizabeth? Sí, así es. Entonces, el sistema de engorde a corral está altamente concentrado, en pocas manos. Sí, igual. En el año 2010, más o menos el 80-90% de lo que se comía salía de feedlot. Hoy es menor. Al sacarse los subsidios, se redujo un poco. Hay un poquito más de carne a pasto, pero muy poca. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la relación entre los engordadores, que decía Clara, y los grandes ojeros? ¿Son sectores diferentes? ¿Comparten esa actividad? Comparten parcialmente, porque como los animales, la producción de carne no se basa en soja. Sí hay una vinculación total con los criadores de pollo. Ahí están integrados verticalmente. Porque como el pollo básicamente come grano de soja, pellets de soja,
En el pollo es mucho más claro. En la carne no tanto, porque probablemente haya orígenes financieros similares. Porque nosotros pero siempre... pero desde el lado de la producción no lo encuentro claro. Porque igual sí comen maíz, digamos, y la producción de maíz, digamos, cuando hablamos de maíz estamos hablando del sistema de la soja también, que nos quede claro. No, claro, es el maíz transgénico. Es el maíz doblemente transgénico, RRBT, es decir, sí, que digamos, se siembra de la misma manera e integra el mismo sistema, ¿no? Sí, pero el maíz tiene otro actor en la producción. Los fondos de inversión y todo el capital financiero se metió en la soja, no tanto en el maíz. Bueno, otro día lo hablamos. Tenemos un veterinario que está en el teléfono. Alejandro Villa, desde Bahía Blanca. ¿Estás allí, Alejandro? Sí, Jorge. Muy buenos días para vos y para toda la gente que está ahí conduciendo el programa y para los que están escuchando también. Bueno, estás escuchando también Elizabeth está hablando de la carne en la Argentina, de la producción de carnes y de los feedlot. Sí, es un tema por demás espinoso porque el producto que estamos comiendo es una basofia con gusto a chancho. Acá hay una preocupación en mucha gente acerca de la hormona recombinante bovina. O sea, mucha gente nos pregunta si acaso la leche que se toma en la Argentina, si se usa esa hormona transgénica que viene de los Estados Unidos. La somatotrofina sintética recombinante. Bueno, digamos que en principio no está legalizada. No. Si se usa, en realidad no debería usarse. Si se usa, se está usando, digamos, por izquierda. Se está usando de manera no autorizada y eso tiene un riesgo. Y tiene un riesgo que por ahí a veces les interesa más a los productores que todo el riesgo que puede hacer la manipulación genética. Esas vacas a las que se le da la somatotrofina genética son grandes productoras de leche, pero las tenés que destazar a la segunda o tercera lactación, las tenés que dar de baja, porque se rompen los ligamentos de las ubres. Y la vaca cuyos pezones van por debajo del garrón, es una vaca que siempre va a tener mastitis o la ubre rota, y esa vaca va a paté. Va a frigorífico. Va a pasta de carne. Para Elizabeth tenemos una última frase. Que no hablamos nada de cómo se están degradando los sistemas naturales por cómo se está produciendo. ¿Qué serían los sistemas naturales para que el público comprenda? Pastizales. Serían pastizales, montes, bosques, que tienen se están degradando a pasos aceleradísimos. Y no hay una preocupación por parte de los estados. No solo no hay una preocupación, sino que hay las políticas esas con las que empezamos la charla de seguir intensificando. Y eso significa seguir degradando sistemas. Un día podemos hablar en particular sobre eso. Sí, por favor. Una cosa que te escuché decir. Cuando yo era joven era natural que la gente hiciera praderas. Las praderas se renovaban año a año o cada pocos años y había una cultura de las praderas, ¿no? Bueno, desde que vino la soja con la siembra directa, bajo la idea de que la siembra directa permite el monocultivo año tras año y que no es necesario renovar el suelo con praderas, las praderas en la pampa húmeda prácticamente desaparecieron. Hoy quedarán un 2-3% de superficie. Bueno, no sé, a mí... Y se fueron al norte reemplazando el monte y el bosque. El tan mentado impenetrable. Por eso, de nuevo, es otro tema. Yo quisiera pedirle al público que se quede aquí, en algo que dijo Elizabeth. Las praderas en la provincia de Buenos Aires desaparecieron y si las hay se fueron al norte a reemplazar el monte nativo y el bosque nativo. Esto a mí me parece que es el síntoma de una crisis profunda, de un país que ha sido reconfigurado a espaldas de los argentinos, sin que nos enteremos, sin que nos demos vuelta, sin que nos demos cuenta siquiera, porque nos han amontonado en las ciudades y ya ni siquiera lo vemos. Gracias, Elizabeth. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias, un Jorge, abrazo. Clara y Max. Y gracias, Max. Gracias.